renuncio a los derechos, porque cuando yo tengo algo, un bien, tengo unas obligaciones, pago impuestos, adecuación, mejoramiento, etc. Y si hay un hermano o un familiar o alguien que está asumiendo esos gastos, pues yo le digo, oiga hermano, venga, hagamos una cosa, hagamos un contrato de arrendamiento porque yo también tengo derecho acá, hago unas acciones, pues no son judiciales, pero sí al menos preparatorias para evitarle que el señor o la persona o la señora se me quede con mi derecho. Y yo voy a pagar los impuestos y yo también voy a aportar, y así como yo pago, como se está viviendo ahí, págueme también arriendo. No de lo suyo, sino de la cuota parte que me corresponde a mí. Eso es ejercer derechos. Pero renunciar a ellos, más con comillas, con el tema de las amenazas, que no se hable porque eso es violento. Que hacía rato, si eso hubiera sido, ya debía estar en la cárcel. Pero para ello se requiere ese. Vale aclarar que a lo largo del proceso y en las pruebas practicadas no se lograron subsanar los defectos de secesión, pues en los interrogatorios practicados no hubo por parte del despacho que los demandados hayan podido evidenciar que la posesión no haya ejercido por quien pretende hacer adquirido el dominio. No fue él, sino fue otra persona. No, eso ha estado solo, abandonado. Yo no veo por la geografía del lugar que yo haya estado abandonado. En el pasado estuvo abandonado, igual fue abandonado por todos. Quien debía ejercer el derecho no lo ejerció. Que van cada 15 días, cada mes, cada 2 años, no sé cuánto, a darle vuelta al cerro. ¿Quién va? ¿Cómo va? ¿Qué hace? Exactamente aquí. Ni los testigos fueron capaces de decirme cuál fue en el periodo de 2010 al 2020, qué acto preciso, exacto hizo. Y además les pregunto, ¿qué acción usted ha iniciado ante las autoridades judiciales para defender sus derechos? No, solamente cuando nos demandaron, cuando nos dimos cuenta que había una valla ahí. Esa es la respuesta, que no estoy inventando eso, me lo dijeron también. No sea que dicha posesión haya sido inferior a 10 años, yo dije que no lleva sino posesión de 2 años o de 3 años. ¿Bajo qué herramienta? Yo digo, no, él no lleva del 2008, no lleva 20 años, sino que con 10, de 16 años, sino que lleva 8. Hombre, así lleve 9, 12 meses, 30 días, le falta un día, no cumple. ¿Dónde está la probanza de que ese tiempo no existe para él? Esa manifestación que hace la parte demandante se tiene que contradecir por la parte demandada como se hizo, pero no contradecir simplemente por contradecir, sino demostrar, traer un testigo, es que yo soy el que estaba ahí, yo tengo un mejor derecho. Entonces ahí hay una disputa de posesiones que aquí tampoco se ha planteado. O ninguno, especialmente la única que llegó al proceso como parte demandada, no se me puso en el sentido de decir yo tengo la posesión, porque todavía no tiene el derecho. Y de hecho se admitió y se tramitó como parte del proceso. Pero para llegar a oponerse a un proceso de posesión, de pertenencia, con un poseedor, pues tengo que decir que yo también soy poseedor. Situación que aquí no se ha dado. Es decir, la demandada única que llegó al proceso oficialmente no demostró eso. Los demás son testigos que no han ejercido su derecho. Eso es cuestión de ellos. A nadie nos obliga que lleguen al proceso. Yo no puedo decir paro el proceso y ustedes tienen que venir con un abogado o venir ahí. Ustedes llegaron aquí como testigos, siendo, comillas, unas personas que querían ejercer derechos sobre esos bienes, sobre ese bien. Entonces, que haya sido ejercida de manera pública, interrumpida, o que la cosa o derecho sobre el cual ejerce la posesión no sea susceptible de
frente a esta excepción será negada. Frente a la excepción, posesión, mala fe y carencia de derecho. Si la planteamos de la misma perspectiva que nos planteaba la primera, no hay diferencia entre una y otra. La buena fe se presume, artículo 83 de la Constitución Política de nuestro país. La mala fe hay que probarla. Y la mala fe no es que el Señor se oponga a que las personas que tengan derechos herenciales ingresen al predio. Eso no es mala fe. Eso es hacer actos de señor y dueño. Este predio no, esto es mío. ¿Yo qué tengo que hacer? No, voy a las autoridades judiciales a través de una demanda y le hago ver que yo tengo mi derecho. Y ya un juez de la República te va a decir si tiene o no tiene derecho. Pero no es lo que me diga el policía, no es lo que me diga el inspector de policía, no es lo que no, es mi abogado, es mi profesional del derecho quien me va a defender mis derechos. Si a mí me cierran la puerta por acá, un policía me dice que no, y el otro me dice tampoco que no, y que no se puede, y que no sé qué, y que voy a poner el aviso y todo, yo sigo el cumplimiento de mis derechos porque son mis derechos, y esos son actos de señor y dueño de un presunto heredero. Situación que no ha sido demostrada en ese proceso. Entonces, ¿dónde nace la mala fe? Que debe de probarse en el proceso. Que es mala fe porque ese no es el predio, y ese predio que está en disputa es otro predio. Por Dios. Decir que un certificado de tradición no es el que debe traerse a un proceso y que se está diciendo que ese certificado de tradición no dice verdades y que se hace una inspección judicial con peritos especializados en eso, que se aporta un plano cartográfico del lugar con coordenadas que se verifican en la misma inspección judicial, y venir a insistir en la audiencia que no es el predio. Aquí estamos jugando. Si es o no es. Entonces, si es, entonces vale la oposición. Si no es, entonces no vale la oposición. En esto hay que tener coherencia con las excepciones que se presentan. Hay que haber unos hechos, que no se predio. Si ese era el fin de la inspección judicial, identificar el predio, que no era para más, se lo aclaré yo desde el principio. Vamos a ir, yo no voy a tomar declaraciones ni nada, solamente voy a verificar qué es el predio y quién está en el predio. Yo creo que sí. Insistí aquí a los testigos, ¿era o no era Altos de Cerro Gordo? ¿Te contestaron sí? Ahora, si yo tengo dudas, ¿por qué no taché los documentos que están ahí? Los debía haber tachado. Es el procedimiento legal para yo atacar, pero yo no puedo venir a minar de dudas al juez con situaciones apreciativas jurídicas. Ojo a esto, yo voy a minar de dudas con pruebas al juez. Me agregan un peritaje a la demanda, yo no voy a poner con otro peritaje a esa demanda. Yo no puedo objetar, los peritajes no se objetan. Se aporta otro peritaje o ataco la idoneidad de ese peritaje en audiencia y ordeno que se cite al perito acá, que aportaron allá, para contradecirlo en audiencia. Situación que no se dio. Referente al peritaje y los informes periciales que se aportaron en la demanda. Referente al dictamen pericial practicado por el despacho de inspección judicial y dejado en firme en la misma inspección judicial. ¿Por qué no me presentaron una oposición ahí? Y han dicho, señor juez, este no es el bien. Me presentan un, comillas, perito, topógrafo, que no se me identifica.
Y yo como profesional perito, topógrafo, mínimo ando con mis documentos en la mano. Es más, le acepto virtual. Si los tiene ahí escaneados, muéstrenlo. Yo, ¿cómo voy a permitir hacer una oposición a un peritaje de alguien que ni siquiera se me identifica? Ni siquiera fue nombrado en las pruebas. Entonces, ¿será que me voy por las situaciones irregulares que se me van presentando en el mismo proceso, o me voy por las situaciones legalmente establecidas dentro de cada una de las etapas procesales para definir el caso? Entonces la mala fe hay que probarla, y es una carga que le corresponde a la parte demandada o a la parte que la está excepcionando, no es al despacho ni a la otra parte. Porque cuando yo me opongo, mis dichos que contradicen los dichos de la otra parte los debo de probar. Ya esas afirmaciones indefinidas, no, eso no es cierto porque no es cierto, y además él no ha ejercido la posesión y eso es de mala fe. Ajá, eso está muy bien, muy buen argumento, pruébelo. ¿Cómo aterriza usted ese argumento? Me lo prueba aquí, en el proceso, en ninguna otra parte. La excepción propuesta adolece de los defectos de la misma anterior, por cuanto está sustentado únicamente indicando que los demandados han variado de formas intimidadoras, ¿ya?, ante los verdaderos herederos del predio objeto del litigio, y por esto no pudieron continuar visitando el predio. Y eso fue lo que dijeron los testigos. Pero mire que esa situación también, por eso yo limité mucho el tema del tiempo, porque toda esa situación que ha ocurrido, y desafortunadamente por el tiempo que ha tenido este proceso, que no lo debió haber tenido tanto, después de la presentación de la demanda, es que han ocurrido estos hechos que vinieron los testigos a establecer aquí. Tanto que a uno de los testigos se le preguntó, usted mismo le preguntó, abogado, que desde cuándo empezó a subir el precio. Le digo, desde 2019. ¿Contestó? A usted mismo, a su propia pregunta, ¿no? Allega igualmente una denuncia en contra de los demandantes por el delito de avasallamiento de bien inmueble. Sobre este despacho debe indicar dos consideraciones sobre la denuncia que aporta. La primera, sobre el estado de dicha denuncia, no se allegaron pruebas a este proceso de tener una sentencia en contra de los aquí demandados. La denuncia te la puedo poner a cualquiera en cualquier momento. Una denuncia no es una condena. Una denuncia va amarrada con la presunción de inocencia. Y hasta que no haya prueba, y un juez diga, sí, es un juez de la República, no la Fiscalía, un juez de la República diga, sí, usted es culpable por avasallamiento, no podemos decir que es un antecedente. La primera, sobre el estado de dicha denuncia, no se llegaron pruebas a este proceso de tener una sentencia en contra del aquí demandados, y el documento aportado se corrige que dichos actos de intimidación que allí se mencionan no existen pruebas ni testigos. Una denuncia sin pruebas ni testigos. Para crear un antecedente. Igual, como usted, abogado, duda de que pagaron los impuestos para venir a demandar, coloca la denuncia para venir a contestar. Pero no se trata de eso. Se trata de la efectividad de las cosas. ¿De qué me sirve pagar los impuestos para ir a demandar? Para demostrar que tengo ánimo de señor y dueño. ¿Para qué me sirve colocar una denuncia sin pruebas para contestar? Simplemente para generar una duda de que ahí hay una investigación penal sin resolver y sin pruebas, y por eso se archiva. Más que un documento que, según consta allí, fue presentado con la denuncia. Sin embargo, el mismo tampoco fue llegado al proceso. La segunda situación que debe considerarse: si bien es cierto, la denuncia elevada corresponde a un proceso
que por su naturaleza no es de competencia de este despacho, se hace un hecho notorio que el, comillas, delito de, comillas, avasallamiento de bien inmueble, antes tipificado en el artículo 2264A del Código Penal, hoy se encuentra declarado inexequible mediante la sentencia C-014 del 23 de 2 de febrero, perdón, C-014 de la Corte Constitucional, raya 23 del año 23 del 2 de febrero del año 23, es decir, casi 3 meses antes de presentar dicha denuncia. Es decir, cuando presentaron la denuncia, ya el delito no existía, porque la Corte lo declaró inexequible. Aunando en la excepción propuesta, es igualmente notorio que dicha denuncia fue presentada en el mes de mayo del 2023, días antes de presentar la contestación de la demanda. Y aunque esto no hace menos legítima la denuncia, sí es indicio de que no hubo acciones anteriores que permitieran dilucidar que los demandados realizaron acciones inequívocas a, comillas, recuperar la tenencia del bien objeto de su campo, ni la de que se pueda inferir que la posesión de los aquí demandados fue de mala fe, o que los demandados, sabiendo que dicho predio era ocupado, consideraban que dicha ocupación era ilegítima, máxime cuando los demandados llevan ocupando un predio más de 10 años. ¿Quién me ha probado lo diferente a él? ¿Dónde hay una prueba contundente que me digan, no, ellos allá jamás han ido, ellos jamás? Cuando han dicho es que han ido y no han podido entrar, y que la vez que entraron fue porque entraron, como íbamos a hacer la inspección judicial, es posterior de la demanda. Igualmente es claro en los interrogatorios platicados que los hoy demandantes han ocupado el predio objeto de su cambio durante la mayor parte de su vida adulta e incluso su infancia, sin que el demandado haya desestimado ni desconocido tal situación. No es que usted no ha vivido ahí, y lo pruebo con esto. El que ha vivido es, sí, pero es que hay una tía, que la tía, la prima, los todos íbamos allá de visita y sí. Y en este proceso llevamos ya, vamos a 5 años, 4 años larguitos. 4 años suficientes para haber iniciado un proceso de sucesión, digo yo, que me ocurre. Haber defendido sus derechos de los hoy llamados herederos. Y aún se sigue preguntando en el despacho por qué no lo han hecho. ¿Qué venia necesitan? ¿Ya? El poseedor no necesita ser heredero o ser reconocido, ¿no? El tema del reconocimiento o no es un requisito para tramitar la pertenencia. De pronto para tramitar el proceso de sucesión, pero no para la pertenencia. Cualquier persona, incluso un tercero, que no tenga ningún derecho, un acreedor, cualquier persona con un predio, y hace el proceso de esta excepciones también igualmente que son llamadas al fracaso, por cuanto la carencia del derecho no ha sido demostrado que los demandantes no tengan el derecho de posesión sobre este bien. Frente a la excepción que oficiosamente se prueba durante el trámite del proceso, es la que se conoce como la innominada. Si los dos anteriores no me pagan, otra que entra en el proceso, es válida, y es una defensa válida. También, igual que las anteriores, no se encuentra llamada a prosperar, dado que las pruebas practicadas no hay motivos ni razones suficientes que desestimen las pretensiones de los aquí demandados. Así las cosas, procederá el despacho a la verificación de los supuestos legales para que opere la prescripción extraordinaria que se da dominio,
la cual es referida en nuestra norma sustancial en el artículo 25.12 del Código Civil antes mencionado, encontrando que en el presente caso y con base en los hechos traídos en el libro demandatorio y el cúmulo probatorio practicado en debate, que en efecto el señor Luis Alberto Jaramillo García y Alessandra Prado Jaramillo han ejercido posesión sobre el bien inmueble objeto de debate, con ánimo del señor y dueño del inmueble y del señor y dueña del inmueble. Pues entonces que se aporta al expediente documentos que determinan el pago de impuestos predial, mejoras, entre otros actos que determinan interés y posturas propias de un propietario. Referió la actora en el interrogatorio practicado que sobre el inmueble ha realizado series de mejoras en el bien, llevándolo a su estado actual, óptimo para una vivienda y para la actividad de cultivo, adecuándose no experimentaron oposición alguna los demandados ni refirieron inexistencia de las mismas. De igual forma queda claro para el despacho que dicha posesión fue ejercida bajo las medidas traídas en la norma en donde concurrió tanto el corpus como el acta. Aunado a lo anterior, se constata que esta posesión opera por más de 10 años, cumpliendo en efecto el requisito tiempo y ocupación que ha sido pública, pacífica e interrumpida, situación ratificada en la diligencia de disposición judicial y con las manifestaciones elevadas por los testigos traídos al debate. Si esto hubiera sido clandestino, pues los testigos así lo hubieran dicho y lo hubieran probado, la clandestinidad, es decir, no hubo publicidad. ¿Ya? Aquí se ha dicho que se van al predio los fines de semana, cada 15 días, que hacen arreglos. Se encontró allá árboles frutales para coger, como lo certificó el perito en su informe, el perito que esté firme, peritaje que esté firme. Las entidades a quienes se les pidió información fueron muy claras, y no es lo que usted dice, abogado. En el informe del Ministerio de Justicia no dice lo que usted está tratando de indicar en su exposición, que el predio sea área forestal. Por el contrario, dice que no tiene los elementos para determinar qué situaciones generan esto. Pero esto nos lo clarifica la CBC. La CBC es muy puntual y es el organismo encargado del área, y así nos lo remite el Ministerio del Medio Ambiente. Nos dice el organismo encargado de eso son los organismos territoriales.